Muy buenas tardes a todos. Nos encontramos hoy con un actor español, se llama Chema Trujillo. ¿Cómo te encuentras hoy? Muy bien, estupendamente. Hace un día un poco tormentoso aquí en Bilbao, pero bien, bien. Seguramente en breve empiecen a caer truenos, relámpagos, rayos, porque ayer ya pasó. Claro, aquí en Bogotá también es así, o sea, llueve de improviso, son tormentas gigantes, pero hoy está haciendo un día soleado. Ah, bien. Entonces, estamos con buen clima. Entonces, el tema que te he invitado es para hablar de la actuación y el tema del actor y cómo lo visualiza culturalmente. Entonces, cuéntame un poco, ¿qué es ser actor para ti? Vale, pues, ¿qué es el actor? En principio, actor para mí es pues quien interpreta a algún tipo de, es que no sé si decir siquiera historia, porque no siempre el teatro plantea una narración, una historia con planteamiento, nudo y desenlace. Es el elemento humano, el actor, que, que le transmite un mensaje al espectador. Ese es el actor. Es quien, y básicamente, en principio, es el intérprete. Ni siquiera es el autor de ese mensaje que se está comunicando. Es un paso intermedio, es un intérprete de una, o bien una historia que ha escrito alguien, o bien un mensaje poético, insisto, no necesariamente tiene por qué ser una historia con narración y tal, que ha dirigido a alguien o que ha pensado a alguien. A veces el actor, en mi caso yo hago mucho espectáculo que es creación mía, pero el actor a priori no es el creador de esa comunicación, es un intérprete. Vale, entiendo. O sea, es prácticamente como si la composición, como pongámoslo en temas de canciones o de artista. Entonces, es como el que escribe y el cantante es el que interpreta eso que el Sí, autor escribe. Eso es es lo que es el actor. quien interpreta esa pieza o quien, sí, o quien la ejecuta, si por el tipo de obra. Es que el teatro es una cosa tan amplia y tan diversa y que digamos que reducirlo a cuáles son sus ingredientes básicos es llevarlo al extremo de que, bueno, hay alguien haciendo y alguien contemplando. Bueno, pues la parte que hace es el actor o la actriz. Es bastante interesante lo que mencionas sobre todo el tema de lo de la interpretación. ¿Tiene algo que ver las humanidades, la filosofía a la hora de actuar? O sea, ¿tú lees algo o te preparas filosóficamente para interpretar algún papel? Estás entrando en la preparación del personaje, que es una cosa muy compleja, muy. Ya siento, no ser más concreto y no poder decir verdades más absolutas, pero es que es complicado. A ver, hasta donde yo sé, puede que no el primero, pero sí de los primeros que hace un método para afrontar la creación del personaje es el famoso Stanislavski, ¿no? El famosísimo método Stanislavski, que divide esta profesión, la ejecución de este trabajo ante el público en diversas partes. Y entiende que hay una parte que es la física corporal, que hay otra parte que es la vocal, la creación de una nueva personalidad. Son muchísimas cosas. Bien. Cada actor, cada actriz, finalmente se compone una técnica, ¿de acuerdo? A la hora de afrontar un personaje. Y yo, ¿cómo lo monto? Mira, hace poco leía una cosa que me gustó mucho de Anthony Hopkins. Decía, bueno, a vosotros, la gente que nos oís a los españoles hablar en inglés, os llama la atención porque lo hablamos muy mal. Hablamos muy mal. Y seguramente haber dicho Anthony Hopkins, diréis, ¿pero por qué dice tan mal Anthony Hopkins? Bueno, en fin,
Él decía hace poco, está en un momento muy interesante de su vida este señor, que al parecer ha sido un triste toda la vida y un atormentado, y últimamente es muy feliz, y esto es muy bonito, me gusta mucho. Y él decía que actuar básicamente consiste en saberse el texto de maravilla, saberse el texto boca abajo, sabérselo del derecho, del revés, que eso es lo que da la seguridad de poder actuar bien, ¿no? En España, entre los actores, sí hay un dicho que sostiene que a texto aprendido no hay mal actor. Y con saber bien el texto ya eres buen actor. Es quizá un poco simplista, pero es cierto que para ese tipo de teatro textual en el cual tú eres un intérprete de algo que ha escrito otra persona y tal, es verdad que si sabes el texto de ese modo, es fácil que puedas concentrarte, o sea, sí, termino la frase, es fácil que puedas concentrarte en desarrollar la voz, el cuerpo, el aspecto y la personalidad del personaje. Cuanto antes coges ese texto y lo llevas a un aprendizaje, a saberlo de un modo prácticamente automático, que podrías dormir diciendo el texto, entonces es cuando puedes empezar a pensar, caray, este personaje no es posible que quizá cojeara un poco, o no es posible que a lo mejor tenga la voz un poco ronca. Puedes dedicar toda tu atención a todas esas cosas una vez que sabes el texto. Y es curioso porque al público lo que más suele llamarle la atención a la gente que no está en el mundo del teatro o de la interpretación es que aprendamos textos tan largos, ¿no? Que seamos capaces de recordar esos textos tan largos. Pero ¿cómo aprendéis textos tan largos? Y es curioso porque para los actores aprender el texto es como un básico que es lo primero de todo y no es donde está, entrecomillémoslo, el arte. ¿Entiendes? Es lo que más sorprende, pero no, eso hay que traspasar esa frontera lo antes posible. Hay que tener el texto aprendido de maravilla lo antes posible. Una vez que lo tengas de ese modo automatizado, entonces puedes empezar a plantearte, ¿qué es? ¿Y si tiene todo el rato el pelo por delante de la cara? ¿Y si es...? Porque ya no te va a despistar ninguno de esos ingredientes, ya no te va a despistar el texto. Y me preguntabas cómo lo monto yo. Pues así, yo intento, me preguntaba si estudio algún tipo de parte filosófica o tal. Para mí, en un montaje, cuando estoy a la orden de un director o de una directora, para mí creo que estoy al servicio de esa visión, de la visión del director o de la directora, y que mi obligación es ser un buen intérprete, ser un buen violín, ser un violín afinado, para que cuando den el director la nota, que es un la, ese la esté bien dado. No está inventando la obra el violín. El violín tiene que dar bien esa nota. Entonces, intento ponerme bajo esas órdenes y suele funcionar. O mi idea es que mi sensación y mi experiencia me transmite que ponerte de ese modo a las órdenes de la visión de dirección suele funcionar. Y claro, si la visión de dirección pues es alguien un poco más básico, porque como con todo, hay grandes artistas en todos los nichos, hay grandes artistas intérpretes, grandes artistas autores de teatro, dramaturgos, grandes artistas en dirección. Pues si el director es un gran artista, aquello será mejor. Pero si no es un gran artista, si es un artesano de pasar rápido, es mejor que te pongas a sus órdenes. Es que la visión es suya, para que el espectáculo tenga la coherencia, porque la coherencia se la da él, no se la da lo mucho que tú has estudiado o que estés querellando con él para... Pero esto no debería ser así, no. El director quiere que sea de un modo. Pues ya está, pues ponte al servicio de cómo quiere el director. El papel del director es como darle la forma a la obra, ¿cierto? Darle la estructura y todo cómo se va a presentar, el tipo de tomas, todo.
¿Ustedes tienen alguna libertad, porque tú estás mencionando eso, alguna libertad de armar el personaje? Una vez le dan como la plantilla de estructurar el personaje. Cristian, cada montaje es un mundo. Cada montaje encuentras se pide de ti algo distinto. Si trabajas más veces con un equipo, nosotros tenemos una sala de teatro en una ciudad dormitorio de al lado de Bilbao que se llama Baracaldo. Y nosotros trabajamos mucho entre nosotros, escribiendo, interpretando y dirigiéndonos entre nosotros, cambiando ese papel. Y entonces, pues, llegas a hacer un poco un hábito de cómo funcionan las cosas cuando trabajas con ese equipo. Pero cuando trabajas con un director, pues, realmente en noviembre, diciembre, empiece a trabajar con Ramón Barea en un montaje de Luces de Bohemia. Nunca he trabajado con Ramón Barea y veré qué demanda de mí, qué quiere de mí, qué independencia me da para montar el personaje o quiere que tenga unas determinadas características y que yo trabaje sobre esas. Cada montaje es un mundo. Y esa ductilidad a mí me parece muy importante, tener la percepción abierta para saber eso, para intuir por dónde. Porque a veces el director sabe decírtelo, pero no siempre sabe decírtelo. Tiene cosas en la cabeza y cree que te lo ha dicho, pero no te lo ha dicho. Claro, es como parecía una clase, ¿no? Un profesor que a veces da las ideas, pero uno no logra captarlas, ¿no? Como que es lo que me quiere explicar en este tema. Eso pasa en diferentes áreas del conocimiento. Y ¿qué te gusta más? ¿O qué es más difícil o te genera más dificultad? ¿El teatro, el cine o la televisión? Afortunadamente he hecho las tres. El gran campo de interpretación que yo no he tocado y que me gustaría mucho es, porque en España tiene mucho peso, esto sería cuestión de desarrollar por otro lado, pero bueno, en España tiene mucho peso la interpretación el doblaje de cine. Hay una escuela larguísima de doblaje de cine y yo nunca he hecho. Pero el resto, tanto cine como teatro como televisión, he hecho. En unas épocas más una cosa que otra. Hubo un momento en el que hice mucha tele. ¿Qué me gusta más? Es una pregunta es una pregunta un poco recurrente. No quiero acusarte de poco original, pero es verdad que a los actores nos hacen mucho esta pregunta, de qué tipo de interpretación nos gusta más. A mí, honestamente, no puedo elegir. Son muy distintas, hasta donde yo he comprobado. Son muy distintas las interpretaciones de teatro, de cine y de televisión. Muy distintas. Aunque al final tú como espectador parezca que es lo mismo, de verdad que no lo es. Es más, ahora empieza a haber un tipo de interpretación aquí en España. Bueno, ahora empieza a haber, igual ya lleva este boom, ya lleva sus 10, 12 años, Claro. que tiene que ver con los microteatros. Y te voy a explicar por qué hago esta división. Energéticamente, hacer teatro implica gastarse mucho, porque tú estás en un escenario que está lejos y lo que en una conversación, fíjate que tú estás en Bogotá y yo en Bilbao, pero parece que estamos hablando así. Yo no necesito hacer grandes gesticulaciones para que tú me entiendas y para apostillar las cosas con mi gestualidad. Pero si tú estando en Bogotá y yo estando en Bilbao, esta cámara estuviera puesta en una platea de butacas y yo estuviera en un escenario, tendría que hacer una gestualidad enorme, mucho más grande. Y tendría que vocalizar muchísimo más. Todo es más. Teatro es todo más. Intentando hacerlo pasar como que no está siendo más, está siendo natural. Pero sí, ¿entiendes? Pero el hecho es que no, tú debes amplificar, porque estás en un escenario que está
lejos. Y los momentos íntimos, claro, por eso se le llama teatralidad. Es decir, la teatralidad es que agrandas las cosas. A tu amante no le dirías de verdad a esta distancia las cosas como se dice en una escena de amantes en teatro, que a lo mejor está forzadísimo. ¿Por qué? Pues porque esto que entre ellos se estarían entendiendo perfectamente con apenas un susurro, cuando tú debes lanzarlo a un patio de butacas, tienes que amplificarlo. Pero ahora, te decía, se ha empezado hace cosa de 10, 12 años, se ha puesto muy de moda en España el teatro breve, los microteatros. Un tipo de teatro que, aparte de ser obras breves, obras de aproximadamente 15 minutos, se hace en entornos muy pequeños, con la gente muy cerca. Entonces, eso implica hacer un tipo de teatro que no necesita esa amplificación. Porque si teniendo al público así de cerca, yo le digo a mi amante que la amo con los recursos del teatro en grande, el público tan cerca lo repele. Necesita, entonces se está poniendo en práctica mucho ahora en España hacer un tipo de teatro que tiene mucho de interpretación cinematográfica. Porque la cámara, es decir, los espectadores están muy cerca y ya no hay que gesticular tanto, no hay que abrir tanto el gesto, no hay que hacer todas estas cosas, porque si no empieza a oler a falso, claro, a teatralidad falsa. Pero todo eso, todos esos matices son muy interesantes, mucho. Y a mí me encantan en todos, me encanta hacer ese teatro grande e intentar ese reto durísimo de intentar hacer pasar como algo natural, algo que es muy grande. Me gusta mucho ese teatro pequeño con el público muy cerca. De hecho, yo trabajo mucho con el público muy cerca. Yo tengo unos espectáculos unipersonales que habitualmente los hago con el público muy, muy cerca. Y cuando me contratan para hacer la obra en algún teatro convencional grande, me cuesta mucho porque me he habituado a hacerlo en pequeño. La televisión requiere una rapidez, porque en televisión, por lo menos en España, las grabaciones van a toda pastilla, va rapidísimo. Entonces, todas esas peculiaridades implican que son interpretaciones muy distintas, en donde debes mover cosas que están muy cerca en el vecindario, pero que no son el mismo vecindario. Y a mí me gustan las tres. Por Dios, Cristian, si soy muy pesado, córtame. No, tranquilo, al contrario, son temas que son bastante, creo que llamativos, entonces, al contrario, te dejo hablar con naturalidad, porque esa es la idea de este canal. Bueno, tú me estás hablando del teatro y la forma de los microteatros y son bastante interesante este tema. Incluso me acuerdo que yo te conocí por primera vez en unos papeles cortiticos que hiciste en el canal de History Channel sobre Ajá. los bulos, noticias falsas y fake news. Y quiero mencionarte esto, ¿has notado que la televisión se ha vuelto así como algo propagandístico? Cuando haces un papel, ¿crees que es algo propagandístico, algo que quieran dejar un mensaje de trasfondo o simplemente es una actuación común y corriente? Jo, qué difícil. Qué difícil. Yo entiendo que no la televisión, todos los medios de comunicación, todos son muy tentadores, cuanto más multitudinarios pueden ser, cuanto más potencial de llegar a mucha más gente, más tentadores son para hacer propaganda. Claro, lógico. Todos los grandes dictadores, esto se dice habitualmente, ¿no? Todos los grandes dictadores fueron amantes del cine. Claro, ¿por qué? Pues porque imagínate, ¿no?, lo que movía el cine. Y cuando apareció la radio fueron locos por la radio. Y cuando apareció la televisión, pues igual. Porque era forma de meterte todos los días pues en la casa de la gente y bajo un formato, no necesariamente esta cosa tan árida de aleccionar o de soltar un meeting, sino que tú puedes lanzar un montón de mensajes haciendo un concurso de aspecto naif o una telenovela de aspecto completamente inocente que trata sobre un chico y una chica que se enamoran. Hay mil millones de mensajes que le pueden resultar convenientes a los poderes, ¿no?, a los poderes económicos y políticos, que se pueden enviar, vamos,
muy escondidos, a veces no tan escondidos, a veces son bastante obvios, ¿eh? Pero bueno. Y si yo he sido consciente de haber sido utilizado yo, vendría a ser esta un poco la pregunta, corrígeme si me equivoco. Si yo he sido consciente de ser, de estar trabajando en un producto que era propagandístico. Ajá, Eh, sí, en efecto era eso. supongo, eh, mira, mm, es que no, llámame insensato. Pero no con ello quiero decir que no lo fuera. Quiero decir que no he sido especialmente consciente, no lo he sido. O sea, supongo que quien hace, si en alguna de las cosas que yo he trabajado, bueno, no, qué tontería. Sí que, por ejemplo, estoy en una película que ahora se va a estrenar en España, se emitió en Netflix. Bueno, El Hoyo, ¿conoces El Hoyo? La película El Hoyo. Fue muy exitosa durante la pandemia, durante el confinamiento. La película El Hoyo fue lo más visto en un montón de países. Yo tengo un personaje muy pequeñito. Toda esa película es una alegoría, una gran alegoría, además bastante obvia, sobre la condición humana, sobre la gestión de los bienes, sobre en qué consiste que nos sobren cosas o que nos falten cosas y ser responsables o no de que nos falten o nos sobren cosas y de gestionarlo y de echarle las culpas de los males de este planeta a los demás, ya que tú no puedes hacer nada. Sí, entiendo que como alegoría que era de una forma de ver el mundo y de una crítica que incluía hacia cómo funciona el mundo, sí que soy consciente en el tiempo que estoy trabajando en el hoyo de que se está propalando una determinada visión del mundo. Lo que pasa es que yo con esa idea estaba de acuerdo. O sea, me gusta estar trabajando en una obra, una película que hace estas reflexiones. Me gustan. Las reflexiones que se extraen de una película como Historias Lamentables, que es la que se va a estrenar ahora, pues son unas reflexiones con las que estoy de acuerdo. Me alegro que hayan decidido contar con mi participación para contar estas cosas porque creo que hay que hablar de las cosas de las que se hablan en esas películas. Y, por ejemplo, dices que a ti te llamó la atención los vídeos de Canal Historia. De hecho, soy coautor de parte de ellos. Y claro que me interesa muchísimo. Me interesa muchísimo. Y me interesa muchísimo eh, intentar ser objetivo, que es complicadísimo y porque soy perfectamente consciente de que yo no lo soy. Yo tengo unas ideas políticas y tal. Ajá, ninguno lo somos, de hecho. Complicadísimo Claro. intentar ser objetivo. Es muy difícil no dejarse llevar. Uf. Y hay veces que piensas que te estás quedando corto o que estás siendo un poco pusilánime por no herir, pero que en realidad la verdad que tú sabes aún sería más fuerte, pero no la vas a decir por no herir. Es muy difícil, muy complicado. Sí, es bastante complicado esto porque en efecto, o sea, uno ser objetivo siempre se va a llevar por el etnocentrismo, por los temas culturales, Uf, por temas personales. Entonces, lo que yo creo que es correcto, lo que yo investigo, entonces me creo superior intelectualmente o lo que sea culturalmente. Entonces, es bastante complicado ser lo más objetivo que se pueda. Creo que siempre, a pesar de la objetividad que tengamos, siempre va un factor subjetivo, sí, pero es una intrínseco. búsqueda interesante. Aunque, Ujú. bueno, es una guerra que voy a perder, voy a lograr una objetividad perfecta, pero creo que tenerlo como horizonte, intentar ser lo más objetivo posible, me parece, es interesante. Yo tuve un compañero de piso que era periodista, Daylin, que es nicaragüense, y Daylin abominaba mucho de la supuesta objetividad. Yo, perdóname que haga estos gestos, pero es que se me ha caído algo, luego lo recogeré. Un USB que se ha caído por ahí. Tranquilo, Con el que no hay estaba aquí problema. jugueteando, ahora juguetearé con otra cosa. Y Daylin, como periodista, decía, mirad, no, eso de la objetividad está sobrevaloradísimo.
Pero yo le decía, caray, Daily, a mí, a la hora de intentar transmitir noticias, que uno intente guiarse por un faro que sea la objetividad, por mucho que sea inalcanzable, me parece interesante, aunque yo no estudio periodismo. En efecto, así es, o sea, y a la vez muy llamativo, ¿no? Trascendental, uno como que es una búsqueda que, como la búsqueda del conocimiento, de dónde provenimos, qué somos, entonces llegar a la objetividad creo que se puede asimilar a estas ideas. Acaba de Que fallecer Franco Battiato. ¿Era popular Franco Battiato en Colombia? no, ¿No? Franco Battiato es un cantante pop italiano. En España tuvo muchísimo éxito porque cantaba en castellano también, se esforzaba en cantar sus temas en castellano y tiene un tema famosísimo que se titula en italiano Centro di Gravità Permanente, y él decía eso: busco un centro de gravedad permanente que no varíe lo que ahora pienso de las cosas, de la gente. Porque era un tipo filosóficamente muy sofisticado y muy interesante, que hacía pop, curiosamente, ¿no? Y para todo el mundo le dejaba muy impactado que con unas letras filosóficamente tan hondas tuviera tanto éxito en el pop, ¿no? Pero sí, en España gustaba mucho y era muy interesante. Y claro, es esa búsqueda de un centro, de un conocimiento que ese es absoluto, no varía. Por milenios que pasen, seguirá siendo así. Que es muy difícil, pero muy apasionante, claro. apasionado, claro. Ahora hablemos un poco sobre el tema de qué es más difícil, actuar un personaje ficticio o uno ya que esté basado en la vida real. Mira, Fernando Fernán Gómez, ¿te suena Fernando Fernán Gómez, un actor español? En realidad era un actor español, pero este nació en Lima. Nació en Lima, Fernando Fernán Gómez. Fernando Fernán Gómez decía, el teatro es o facilísimo o imposible. ¿A qué creo yo que se refería esto Fernando Fernán Gómez? A que la interpretación, cuando tú afrontas a hacer un personaje, hay veces que se da un clic en el cual tú entras en ese personaje como si fuera un traje y te viene todo, te viene gestualidad, cuerpo, voz, andares, todo. No quiero decir con esto que sea una magia medio chamánica, que no cueste nada. Obviamente hay gente con mucho talento que hace esto sin que le cueste nada. No necesariamente tiene por qué ser que no cuesta nada. Puede llevarte mucha investigación o puede llevarte a salir mucho a la calle. Es muy importante para los actores nutrirnos de cómo es la gente, de cómo es todo la gente, porque somos de mil maneras muy distintas. Eso es fantástico. Quiero decirte con esto que hay veces que es muy fácil, hay veces que es imposible. Si es uno de esos personajes que logras convertir como en un traje, entras en él, a veces es tan simple como ponerte los zapatos con los que vas a actuar, con los que actúa ese personaje. Por lo que sea, son unos zapatos que te aprietan por no sé qué lado, y ya viene todo. O una chaqueta, esto también lo contaba Stanislavski en la creación del personaje, hablando del maquillaje y tal, de un personaje que componía, se maquillaba y de repente ya le salía todo. Yo intento habitualmente empezar por la voz. Se lo he oído a más actores. Yo creía que esto me lo había inventado yo y últimamente se lo oigo a más actores y a más actrices. Yo intento, el lugar de donde yo parto suele ser la voz. Entonces, ahora tú me planteabas, ¿qué es más fácil, un personaje ficticio o alguien real? Pues el personaje real tiene, la ventaja de que si es un personaje real, si además es alguien medio famoso o lo que sea, tienes toda la documentación del mundo, todas las grabaciones del mundo y todo lo que haya disponible en el mundo para que compongas e imites la gestualidad, la voz y todo esto de este personaje. Pero cuentas a su vez con el hándicap de que también todo el mundo conoce eso. Cómo hablaba ese personaje, cómo se movía ese personaje y cuáles eran sus tics. Y la comparación va a ser dura.
público va a estar atento a qué tal haces de Cantinflas, un actor español que hizo de Cantinflas. Ay, Dios mío, ahora no voy a acordar cómo se llama este actor que hizo de Cantinflas. Uf, qué malo. Claro, pues tiene todo el material del mundo, tiene todas las películas de Cantinflas. De hecho, es lo que hizo. Se encerró, no sé, los meses viendo películas de Cantinflas. Pero ¿cuál era el problema? Pues que todos conocemos cómo hacía Cantinflas. Entonces, claro, todos tenemos la referencia rápida para hacer la crítica. En cambio, cuando montas un personaje ficticio, pues en principio puedes montarlo como quieras. Puede funcionar mejor o peor, pero a priori está más abierto a que compongas lo que quieras, porque nadie sabe cómo es ese personaje ficticio, ¿no? Claro, así es porque, o sea, cuando es un personaje ya que es basado en la vida real, pues ya tenemos todo esto, pero como tú lo mencionas, tenemos como la carátula, la plantilla, Claro, cómo sería, y así mismo juzga, no lo hizo bien, lo interpretó, le faltó ser más malo, si es alguien malo, ¿no? Pues depende de quién sea. él no era así. Sí, No, exacto. pero él no era así. Claro, todo el mundo conoce cómo era la reina Isabel de Inglaterra cuando la interpretó Helen Mirren. Es que todos tenemos una idea de cómo es la reina Isabel de Inglaterra. Claro, tenía todo el material del mundo para montar el personaje, pero si no le salía, todos íbamos a notar la falta. ¿Y cuál personaje a ti te hubiese gustado o te gustaría interpretar de la vida real? De la vida real. Ahora tengo el pelo largo. Eh, no sé, no sé. No sé. Me pillas me pillas. Estaría bien hacer algún político español. Lo que pasa es que estoy un poco de sobrepeso. No hay así ningún político español que sea descaradamente grueso como soy yo. Tuvimos a un tipo que fue Jesús Gil, pero físicamente creo que no doy mucho el papel. Pero eran personajes muy interesantes, una gente muy corrupta, con un rostro de acero valirio a la hora de justificar sus pillerías ante la televisión y ante millones de personas sin un átomo de arrepentimiento, sin un átomo de ética. Y esos personajes, a mí he de reconocer que los malos me gustan. Malos me gustan. Eh, Recuerdo que hace muchos años un amigo me dijo, es que tú harías un asesino en serie estupendo. Y yo, que he sido un blandengue toda la vida, me pareció que exageraba, pero últimamente me va apeteciendo. Reconozco que sí, que hacer malos. La primera vez que me ofrecieron un malo de verdad, un policía corrupto, asesino, fue en un corto de un amigo. Yo perseguía a un policía bueno por toda Madrid para matarlo, porque quería chivarse de mis maldades en el departamento y tal. Y yo no lo veía, no me veía haciendo ese malvado. Y el director sí, el director era un chaval jovencísimo y lo veía muy claro que yo era perfecto para hacer ese policía corrupto. Y cuando vi el resultado dije, oh, caramba, pero qué malo soy. Afortunadamente, si caes en manos de un director, con los compañeros, claro, el policía bueno era Raúl Tejón, que es un actor extraordinario que lo pone muy fácil todo. Eh, si tienes esos compañeros, pues es más fácil, claro. Pero sí, ves, la visión del director es que es muy importante. Y qué puede sacar de ti como... Yo no me veía haciendo esa maldad profunda y él sí, y me la dio. Y me dio que hiciera de un policía asesino y fui un policía asesino y cuando yo lo vi dije, pero qué malo soy, ¿no? Persona tan malvada. Es muy complejo este tema, como lo ves el ser actor y de pronto te toca hacer alguien que choque con tu personalidad. Eso es bastante, ¿no? Porque Sí, recuerdo, es que corres un peligro que es juzgarle al personaje que te ha tocado. Y en mi opinión no es buen camino juzgar al personaje. No es buen camino para defenderlo bien. Insisto, cada actor y cada actriz es un planeta y un mundo y habrá quien pueda permitirse ese lujo y que le salga un buen producto. Yo creo que para mí, para el actor que yo soy, no es buen camino para lograr un buen resultado
juzgar al personaje, juzgarlo moralmente. Juzgar si moralmente lo que está haciendo está bien o está haciendo mal. Porque el personaje en la vida real, todo el mundo tiene autojustificación, todo el mundo es el bueno de su película. Y si toma decisiones que desde el punto de vista exterior son de malísima persona, es muy probable que si tú hablas con él, te lo justifique o te explique que se ha visto obligado pero en absoluto se va a pintar como el malvado. Y si se pinta como el malvado, tendrá una explicación para decir por qué, después de haber sido bueno tanto tiempo, ahora soy malo. O sea, es muy difícil que el malvado no tenga sea el malvado de su película, sea para él malvado. Me hace complicado. Entonces, juzgarlo no es la forma de agarrar bien las bridas de un personaje. Tonto. O de bueno que es tonto. Pues tampoco. Pues si es de una bondad extraordinaria, tendrá una justificación de por qué tiene esa bondad extraordinaria. No es porque soy tonto. No hará esa reflexión de sí mismo, obviamente. Y hemos visto, es que es tan llamativo este tema que uno queda como tan sorprendido porque uno queda como, sí, como este actor, como lo vi de bueno y después de malo y cómo cambia su estructura. Puede ser amado y odiado a la misma vez. O sea, ¿te gustaría dirigir alguna producción? Yo he dirigido teatro. Yo escribo teatro y dirijo teatro. Mi vocación es actoral. A mí me gusta la interpretación, subir al escenario e interpretar. Digamos que me vi obligado en un momento determinado a empezar a escribir teatro para autoabastecerme de textos y y en ese momento hice todo. Escribí una obra de teatro que se titula No me hables de Felipe V. Yo la escribí, yo iba a ser el intérprete y yo la autodirigí. Yo me encerré a ensayar con el texto ya aprendido, a ver los movimientos y a tomar notas. Esto va a ser así, duro y complicado, pero lo hice. Y desde entonces sí, regularmente escribo, dirijo e interpreto. Y dirigir es muy interesante. Dirigir es muy interesante. Porque insisto, te lo decía al principio cuando hablaba del director, porque el producto final es del director. El producto final es del director, de la directora. Y directoras últimamente fantásticas. De hecho, así en vanguardia española ahora mismo, lo más importante es una autora, directora e intérprete, Angélica Lidl, una mujer. Es muy interesante porque por mucho que escribas y puedes hacer un muy buen texto, yo a mí me gustaría creer, a mí mis textos me gustan, claro, hago cosas y escribo cosas que a mí me interesan y a mí siempre sospecho que podría ser un mejor resultado, pero a mí me gusta, ¿no? Pasa mis criterios de selección, las cosas que yo escribo. Pero finalmente no es tu espectáculo. O sea, un espectáculo tuyo es un espectáculo dirigido por ti. Es así. Quien toma las decisiones y quien decide el ritmo de una obra, que eso es oro. El ritmo que toma una obra, las pausas, dónde se frena, dónde se agitan las aguas y dónde se calman, que el espectador reconoce esos códigos enseguida y muy curioso. Y el que de verdad lleva eso no es ni quien interpreta ni quien escribe, es quien dirige. Entonces sí, dirigir es muy agradable. O sea, muy agradable. El resultado da mucho gustito. Si queda así a tu gusto y tal, da mucho gustito. Muy llamativo lo que mencionas. Y vemos como el director en efecto es el que estructura toda la obra y le da ese matiz de comprensión, ¿no? Porque si tenemos el libreto, entonces vemos que una obra puede tener un gran libreto, grandes actores, pero si no tiene un gran director, no va a ser una buena obra, ¿o sí? Es que el mensaje finalmente depende de él.
de él o de ella, insisto. El mensaje que, o sea, de todos los ingredientes que trae un muy extraordinariamente buen texto, el director o la directora decide que todos esos ingredientes, decide por lo que sea, que el plato final sepa solo a comino, pues el plato final solo sabe a comino. Y es su decisión o a lo mejor no es eso, a lo mejor es que no tiene destreza. Él quería que el plato final resaltaran todos los sabores que aportaban tanto el maravilloso texto como sus maravillosos actores y actrices, pero no tuvo pulso para mezclar los elementos y finalmente el plato sabe solo a comino, ¿no? Ahí pueden pasar muchas cosas. Pero sí, el responsable último de verdad es quien dirige. Es verdad que los actores y actrices en muchas ocasiones vemos que no tenemos al mando un pulso muy firme. Y entonces empezamos a intentar salvar aquello. Porque claro, quien da la cara somos quienes interpretamos. O sea, el público le chupa un pie que el director, el público está viéndote a ti. Y tú eres quien le está diciendo estas cosas. Y si aquel producto no está funcionando, la primera intención no es acordarse del director y de la directora. Están viéndote a ti. Entonces, actores y actrices, cuando vemos que no hay un pulso firme al timón, empezamos a hacer cosas para que la nave flote. Para que aquello se salve porque nos da apuro, porque estamos mostrando nuestra cara. Somos los responsables ante el público. Claro, y es verdad, cuando una obra no es tan buena, uno no dice qué director tan malo, sino qué actores tan malos, ¿no? Sí, así, tal cual, sí. Es que el que se llama la peor parte porque en efecto está colocando la cara, ¿no? En la obra, en el teatro, en lo que se haga. Bueno, y cuando hablamos de teatro, de actores, para lograr esa internacionalización que llega a las masas, ¿qué recomendaciones le daría a los nuevos actores, directores que se están formando para generar este hermoso arte, ¿no? ¿Qué me estás preguntando? Perdóname, ¿eh? Me estás preguntando que qué recomiendo yo a quienes afronten este trabajo para llegar al público internacional. Pero yo no estoy en un... No, me gustaría poderme aconsejar eso a mí mismo. Yo no tengo un grado de reconocimiento ni una carrera internacional. Ojalá. No, yo tengo una carrera muy modesta, muy modesta. Ya me gustaría poder aconsejar qué hacer para alcanzar. Hombre, aprenda usted idiomas, ¿no? Podría decir. Aprenda inglés, francés, italiano, chino. Chino empieza a ser muy interesante saber. Eh, pero no sabría qué recomendar. Se me ocurren qué cosas recomendar para ser actor, pero para ser actor de éxito no sé qué decir. Pues yo hablaba desde el ámbito que yo desde Colombia te he visto, o sea, has ganado un reconocimiento en cierta forma por todos los programas que has participado, por eso yo te encontré, te busqué y te invité. Entonces, en cierta forma sí es exitoso y sí has llegado a diferentes partes del mundo. Si me permites, yo he utilizado un término anteriormente que últimamente uso mucho. No sé hasta qué punto me ha ayudado o no. Intuyo que me ayuda. Mira, hay una expresión extraordinariamente buena para mi gusto de George Bernard Shaw, que fue un dramaturgo irlandés. George Bernard Shaw decía, a ver si lo digo bien de memoria, decía, el hombre sensato, era cuando no había esta cosa, el hombre y la mujer. Bueno, el ser humano sensato mira al mundo, saca conclusiones y decide adaptarse a él. El ser humano insensato observa el mundo
y decide que el mundo se adapte a él. Ergo, todo el avance de los seres humanos se lo debemos a las personas insensatas, que son las que han decidido transformar el mundo para que se adaptase a sus necesidades, ¿no? El sensato no, el sensato ve cómo son las cosas y con su sensatez entiende que hay que amoldarse, acomodarse. El insensato no. Yo sospecho que soy bastante insensato. He tomado muchas decisiones insensatas en mi vida y ser actor es una, porque es muy insostenible ser actor en España. Y ser actor en mis condiciones, que no soy actor de éxito, es de ser profundamente insensato. O por lo menos irracionalmente cabezota. Finalmente, hay otra frase de otro autor, que este es español, que era Camilo José Cela. Camilo José Cela decía que quien resiste, gana. Bueno, pues digamos que a mí esta insensatez y esta cabezonería me ha traído hasta mis 40 y pocos, casi 50, aún trabajando en este ámbito del teatro y de la interpretación, de la dramaturgia y del teatro y de la dirección, que me satisface plenísimamente, me hace muy feliz trabajar en esto, pero que no es una decisión muy sensata. Lo que ocurre es que en ocasiones sospecho que esa insensatez a las individualidades puede que no les venga muy bien, pero a la humanidad creo que sí. Creo que la humanidad se ha beneficiado mucho de las personas insensatas y de las cosas que en su insensatez han descubierto. Me gustaría creer que yo en mi insensatez de permanecer en este trabajo lograré hacer algo que sea de provecho para la humanidad. Me dejas así como sorprendido por lo que mencionas, porque en efecto, o sea, así es la vida, o sea, el actor ha sido muy difícil la situación y además ahora con lo del COVID, con todo esto, ¿cómo se la ha llevado? ¿Cómo te dio en este caso del COVID, todo El este COVID. tema del confinamiento y todo para los actores y especialmente para ti? ¿Cómo te ha ido? Bien, fíjate que justo en pleno confinamiento yo entré en el proyecto de Canal Historia. Y entonces en pleno confinamiento estuvimos escribiendo esto y apenas levantaron un poquito la mano. Yo vivo en Bilbao, que es una ciudad que queda de Madrid, de la capital, a unos 450 kilómetros. Yo pude hacer todo el trabajo previo aquí en casa, escribir guiones, todo, y buscar referencias de qué tipo de personaje querían, dirección, que pusiéramos en pie para explicar las cosas y tal. Pero finalmente tuve que desplazarme a Madrid cuando aún solamente los viajes estaban permitidos por motivos de trabajo y me desplacé a Madrid hacia finales de junio del año pasado, no, a principios de junio del año pasado, si no recuerdo mal, para grabar los episodios de Canal Historia. Quiero decir con esto que a mí durante la pandemia no me ha ido ni tan mal. Estaba pendiente, durante la pandemia salió El Hoyo en Netflix y fue un bombazo internacional e insisto, aunque yo tengo apenas minuto y medio en esa película, pero claro, tener minuto y medio en una película que lo que arrasa en todo el mundo, pues es muchísimo. Es muchísimo. Claro, ser el protagonista mejor, claro. Está Mesegué, el protagonista, está inmenso, claro, y reconocidísimo en todo el mundo. Pero bueno, yo mi minuto y medio lo agradezco muchísimo. Y es que verdaderamente tuvo mucho éxito El Hoyo durante la pandemia. Luego se estrenó otra película que estaba pendiente de que se estrenara Mía. Luego, o sea, en realidad yo durante la pandemia no me ha ido ni tan mal. No me ha ido tan mal. No pudimos seguir trabajando en nuestra sala, pero cuando pudimos abrir un poco en verano y tal, sí que hicimos teatro, decidimos reconvertirla, no podíamos meter al público donde lo metíamos, teníamos que reducir a mitad de aforo y bueno, pero ni tan mal, no ha ido tan mal para mí durante este periodo, no. Afortunadamente. No, afortunadamente. Pero ves, tampoco es algo que yo planeara perfectamente. No sería honesto por mi parte aleccionar así a los compañeros y decir lo que tendrían que haber hecho. Porque ha ido sucediendo un poco. No tienes que estar siempre preparado. Joey de Friends, no sé si Joey tiene un momento maravilloso
en Friends, que es cuando consigue un personaje fijo en una serie de televisión y entonces se lo está contando a los amigos y dice, ¡ah, qué contenido! De repente se ensombrece y dice, ¿por qué no habré estado todo este tiempo preparándome? Queriendo decir que bien, que por fin tiene la oportunidad, pero mira que si llega la oportunidad y no estás preparado, tienes que estar preparado. Para cuando llega tiene que ser óptimo. Ya, hazlo. Ya no puedes esperar ahora, me ha llegado la oportunidad, voy a formarme. No, tiene que pillarte ya formado, tiene que pillarte ya el pack completo. Yo quería preguntarte sobre una película colombiana que hicieron en España y que tiene director español que se llama Fernando Trueba y con actuación especial de Javier Cámara, y que es sobre el olvido que seremos. ¿La has visto? ¿Qué opinas No de la he esta visto producción? aún, no la he visto aún. En esto sí que estoy, primero, porque yo no tengo plataformas digitales. Yo en casa veo la televisión de toda la vida, las cadenas de televisión en abierto que hay en España, y no tengo plataformas digitales, no tengo ni Netflix, no tengo nada de esto. Esta película de Trueba, no sé si se ha presentado en festivales, si se ha estrenado allí en Colombia, pero todavía no se ha estrenado. Yo sí he visto ya promoción. Y no solamente he visto promoción de la película, sino que sé que hay una novela y sé que hay novela gráfica. Que la he visto. Tiene un aspecto estupendo. Javier Cámara es un actor extraordinario. Decirte otra cosa es quedarse corto. Javier Cámara es un actorazo extraordinario. De hecho, ha tenido un momento internacional porque estaba en El Papa Joven, una serie en donde yo creo que no estaba tan brillante como es él, pero estaba muy bien, claro. Es muy difícil pillar a Javier Cámara mal porque es fantástico, es muy bueno. No he visto la peli, pero sí es una película que me interesa. Y ves, pues es que estamos hablando de un director, es que Trueba es muy buen director. Es un señor que tiene muy claro qué historias quiere contar. La gente, no sé si habrá sido su hermano, porque generalmente el guionista de Fernando Trueba era su hermano pequeño, David, que es un escritor extraordinario, no solamente de guiones, empezó haciendo guiones, pero también escribe novela y es muy bueno. Y no sé si la adaptación de este libro, si la adaptación se la ha hecho a David, no lo sé. Pero sí sé que esa historia me interesa. Sé que esa historia me interesa. He visto alguna entrevista con él, con Trueba, con Fernando Trueba, en donde hablaba de por qué a él le había llamado la atención el personaje de este señor, de este padre y tal. Y me llama la atención y sí quiero verla, sí es una película que quiero ver. Pero si en algo he fallado mucho durante toda la pandemia es que he visto muy poca cosa. He visto muy poca cosa, he ido muy poco al cine, no se podía, en fin, era todo un poco complicado. E insisto, había un montón de material que salía en plataformas y es que yo no tengo plataformas. Yo veo las cosas que se emiten en las televisiones. Común y corriente, no tengo plataformas privadas. No, y incluso esta película ganó premio Goya a mejor película y libreto. Entonces es bastante. Y además cuenta la historia de Héctor Abad, que fue un Para gran que, haya defensor sido, de derechos para humanos. que hayas podido acceder a los Goya, eso implica que tiene que haber sido estrenada el año pasado. Yo no recuerdo. Yo no recuerdo cuándo se divulgó entonces este momento, lo siento, pero no. Y ya te digo, pero no con esta peli, con un montón. Estoy muy retard. Estoy muy retard con el material que ha ido saliendo durante la pandemia. Me faltan muchas cosas que ver. No me queda más sino agradecerte por este tiempo que me prestaste para mi canal. Muchas gracias, te agradezco. No sé si quieras hacer una reflexión final, me quieras contar algo, quieras promocionar alguna película o algo que hayas hecho, no sé. Tú me dirás. Solo darte las gracias. Muchas gracias. Yo te dije por privado que no sentía que tuviera en fin, que fuera muy interesante lo que yo pudiera aportar, pero te agradezco mucho
que me dejes contar, porque contar así ayuda a reflexionar en alto. Yo en este tipo de conversaciones, yo no hubiera estado grabada, aunque hubiera sido una conversación contigo sin grabación, pero descubro que pienso cosas que no sabía que las pensaba y es muy de agradecer. Entonces, muchas gracias por investigarnos por dentro, porque uno descubre cosas y a lo mejor mañana llego a la conclusión de que estoy en desacuerdo con un montón de cosas que he dicho, no lo sé, pero al menos las he verbalizado. Es interesante. Muchas gracias. A ti por participar y muchas gracias por tus elogios y por lo que mencionas. Feliz tarde. Hasta luego.